Muy, pero muy buenos días. Le habla el pastor José Antonio Celis en su devocional, en su presencia. La sabiduría es la capacidad de reconocer lo que es verdadero. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 17 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, mi estimado oyente, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y el versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Que Dios añada bendición a su santa palabra. Cada día veo la grandeza y la sabiduría de Dios en cada parte de la creación, al observar las plantas, las flores, el ser humano y el mundo creado. Digo: Dios, wow, qué creador eres y qué inmensa sabiduría. Mi estimado oyente, Dios a través de su palabra nos enseña cómo vivir sabiamente y actuar en nuestra vida delante de Dios y ante las personas. La sabiduría es la capacidad de reconocer lo que es verdadero, correcto o duradero y poner en práctica ese entendimiento en tu vida diaria. La definición de sabiduría en el diccionario castellano es capacidad de discernir o valorar lo que es verdadero y justo. Para discernir y elegir sabiamente necesitamos la sabiduría de Dios, mi estimado oyente. De lo contrario, simplemente estamos dando vueltas, haciendo lo que queremos o lo que creemos que es mejor, que no siempre es lo mejor. El conocimiento comienza con el temor del Señor, pero los necios desprecian la sabiduría y el conocimiento. El primer paso, mi estimado oyente, hacia la comprensión es temer al Señor. A partir de ahí, Dios puede comenzar a darnos una idea a través de Cristo, de quien la Biblia dice que es sabiduría. Cada día el mundo nos ofrece diferentes formas de establecer nuestra sabiduría y entendimiento. Desde los sistemas educativos hasta las redes sociales y la televisión, todos nos dirán que hay ciertas formas de ser sabio y entender la vida. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de la sabiduría verdadera? El versículo de Santiago, capítulo 3, versículo 13, inicia con esta pregunta retórica que desafía a cualquiera que lo lea. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? La idea central detrás de esto, mi estimado oyente, es que la sabiduría verdadera es difícil de encontrar, pero aún así podemos identificarla por la manera en que uno vive su vida. Y como cristianos, como creyentes, la sabiduría y el entendimiento deben ser una parte fundamental de nuestra vida. La buena conducta y la sabia mansedumbre son dos frutos esenciales que debemos reflejar para mostrar nuestra genuina sabiduría. Y mi estimado oyente, es importante tener en cuenta que ambas cualidades deben ir de la mano, ya que una buena conducta sin sabia mansedumbre puede parecer hipócrita, mientras que una mansedumbre sin una buena conducta puede ser ineficaz. La sociedad moderna defiende la idea de que el conocimiento y la educación son los motores para alcanzar la sabiduría. Pero la realidad es que la sabiduría verdadera va más allá de eso, mi estimado oyente. La verdadera sabiduría es aquella que busca siempre la verdad de Dios y que se refleja en una conducta coherente con esa búsqueda. Y es importante, mi estimado oyente, reflexionar sobre si nuestras acciones reflejan nuestra sabiduría.
y si estamos dispuestos a permitir que la sabiduría de Dios dirija nuestras vidas. Y al aplicar estos principios, déjame decirte que podremos demostrar al mundo que nuestra sabiduría y entendimiento no provienen de la sabiduría humana, sino más bien de Dios, mi estimado oyente. Y estos versículos muestran la diferencia entre los hombres que pretenden ser sabios y los que realmente no lo son. Y los que viven en maldad, envidia, contención, viven en confusión y están obligados a ser provocados y precipitados a toda mala obra. Tal sabiduría no viene de lo alto, mi estimado oyente, sino que brota de los principios, actos o motivos terrenales y está dedicada a servir propósitos terrenales. La sabiduría que proviene de Dios no tiene disfraz ni engaño, no puede caer en los manejos que el mundo considera sabios, que son astutos y malintencionados. Mi estimado oyente, la sabiduría que el Padre nos proyecta es sincera, abierta, constante, uniforme y coherente consigo misma. Que la pureza, la paz, la bondad, la docilidad y la misericordia se vean en todas nuestras acciones y que los frutos de la justicia abunden en nuestra vida, probando que Dios ha otorgado este excelente don, mi estimado oyente. Y la Biblia ofrece una definición ligeramente diferente de sabiduría divina. Sin embargo, definir la sabiduría que viene de lo alto como pura, luego pacífica, amable y generosa, llena de bondad. Entonces, mi estimado oyente, llena de bondad y buenos frutos, sin parcialidad ni hipocresía, según Santiago 13, versículo 17, es también sin hipocresía, mi estimado oyente. Y los términos puros y sin prejuicios difieren definitivamente de nuestro entendimiento terrenal en este pasaje. Los humanos no son puros por naturaleza. Por la gracia de Dios y la muerte de Jesús en la cruz, hemos sido hechos nuevos y santos como cristianos, pero como personas ordinarias no somos perfectos. Y el temor del Señor es el principio y el fin de la sabiduría. Es una reverencia y un respeto profundos, duraderos y puros por el Señor y su palabra, mi estimado oyente. Y el carácter de esta sabiduría es maravillosa. Está llena de amor y de un corazón de entrega consistente con la santidad de Dios. Dios se deleita en dar entendimiento a sus hijos y hijas y se deleita en que le pidamos su sabiduría. Salomón pidió conocimiento para gobernar al pueblo de Dios cuando fue rey de Israel y podría haber orado por cualquier cosa, riqueza, popularidad, etcétera. Pero vemos que Dios también lo bendijo y le dio prosperidad y le dio riqueza, mi estimado oyente. La oración de Salomón asombró y agradó a Dios. Y cuando oramos por la sabiduría de Dios, reconocemos que no podemos navegar la vida con éxito por nuestra cuenta y definitivamente, mi estimado oyente, necesitamos la ayuda del Padre y la dirección precisa en esta vida, mi estimado oyente. Y cuanto más conectados estemos con la perspectiva de Dios, la única manera de navegar con éxito esta larga vida es a través de la sabiduría de Dios. Los celos y la rivalidad son dos emociones muy presentes en nuestras vidas. Y podemos sentir celos de alguien que tiene algo que queremos o alguien que tiene un mejor estatus que nosotros. O sentir rivalidad hacia alguien que parece más exitoso o feliz que nosotros. Pero estas emociones pueden llevarnos a actuar, mi estimado oyente, de una manera inconsistente, inconsciente e incluso violenta, afectando nuestras relaciones y nuestra propia felicidad. Entonces, como seres humanos, es normal que experimentemos celos y rivalidad en alguna etapa de nuestras vidas. Pero déjame decirte, mi estimado oyente, lo importante es aprender a reconocer y controlar estas emociones para poder vivir en paz y armonía con los demás y especialmente con nosotros mismos,
pero en la dirección de Dios. Y es importante pedir sabiduría a Dios en cualquier decisión que tomemos en nuestra vida. Dile a Dios lo que vas a hacer, cuéntale a Dios tus proyectos, tus metas, el paso que vas a dar, a dónde vas a ir. Dile a Dios, Señor, voy a hacer esto, esto y esto y esto. Cuenta con Dios, pregúntale a Dios primero. Y al hacerlo podremos reconocer nuestras debilidades y fortalecernos para predicar con el ejemplo y cultivar las relaciones saludables y positivas, pero sobre todo darle la gloria a Dios. Santiago describe las características de la sabiduría del cielo. Es la sabiduría de Dios, es la sabiduría de quienes confían en que Dios le proveerá de todo lo que necesiten. Continuará dándoles toda buena dádiva, mi estimado oyente, Santiago 1:17, para que lo leas ahí en tu casita. Y cumplirá todos los deseos de sus corazones por la eternidad en el cielo, mi estimado oyente. Y el resultado de la sumisión a Dios es muy diferente de la ambición egoísta y mundana. Santiago describe la sabiduría piadosa como pura. Significa indivisa, casta o pura. Este tipo de sabiduría es refinada y se centra exactamente en una cosa, aquello a lo que Dios nos ha llamado. La sabiduría divina es pacífica o amante de la paz y da gran importancia a la resolución de conflictos. O sea que nos lleva a dar testimonio, ser hombres y mujeres de ejemplo, guerreros de oración, dependientes de Dios. Y su sabiduría es amable, considerada, no dispuesta a pelear, sino a servir. Esta sabiduría es razonable o sumisa, dispuesta a ver las cosas desde otro punto de vista y hacerlo a la manera de Dios, a la manera que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Y la verdadera sabiduría está llena de misericordia y de todas las cosas buenas que se derivan de vivir así. Entonces, mi estimado oyente, tu sabiduría debe ser sincera, sin necesidad de fingir nada para conseguir lo que quiere de otras personas. Es sorprendente lo mucho más fácil y agradable que se vuelve la vida cuando una persona renuncia a la exigencia, a la arrogancia y al deseo de conseguir lo que quiere a toda costa. Y dice, no, es que es así porque yo lo digo y así va a ser. No, mi estimado oyente, muchas veces necesitamos bajar la cabeza y reconocer que fallamos. Muchas veces necesitamos bajar la altivez y reconocer que Dios está por encima de nosotros. Bendito Dios, te alabamos. Te damos la honra y la gloria, Dios. Quita toda arrogancia de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a tomar las mejores decisiones en ti, Señor. Y perdónanos, porque muchas veces nos desbocamos al pecado, Señor. Pero gracias, porque en ti podemos tener la victoria, Señor. Ayúdanos, llénanos de sabiduría, Señor, de tu conocimiento, de tu palabra, Señor. Y ayúdanos a caminar contigo, de la mano contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, y reconocemos que la sabiduría es la capacidad de reconocer lo que es verdadero. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Oro por aquellas personas que quizás no están tomando buenas decisiones, quizás están apartados de ti, Señor. Toma el control, el timón de su vida, Señor, y bendíceles, Señor. Guíalos por las sendas que tú quieres que ellos caminen en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mi estimado oyente, no olvides compartir este mensaje. Recuerda, alguien necesita una palabra oportuna hoy. Y te invito cada miércoles 4 de la mañana, de 4 a 5, tenemos tiempo de oración, mi estimado oyente. Trae tus peticiones. Ahí podemos estar orando los unos a los otros, como dice la palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Que Dios te continúe bendiciendo y no olvides visitarnos en nuestro canal de YouTube por el devocional en su presencia por el pastor José Antonio Celis. Bendiciones, mi hermano.